Buenas, buenas, buen día, ¿cómo va? ¿Bien? Me alegro. Bueno, hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves y hoy vamos a iniciar una nueva entrevista. Hoy vamos a conversar con un arquitecto de Chile. Hoy estaré de vuelta en Santiago de Chile y hoy entrevistaré a Cristian Larraín, productora de la arquitectura, MAPA, con doble A al final, MAPA. Así que hoy hablaré con Cristian Larraín, así que ahora mismo le voy a mandar el link para que se conecte, así empezamos esta conversación. Así que ahí le mando el link, un segundo, ahí está. Así que apenas... buenas, así que apenas Cristian Larraín se conecte, lo invito y empezamos a transmitir juntos. Ahí justamente se conectó, así que la voy a invitar a Larraín. Ahí, Buenas, ¿qué tal, Adrián? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, muy bien. ¿Por qué mapa con doble A? Porque vos sos SL. ¿Por qué mapa con doble A? Porque Mapa partió hace unos 10 años, Sí. siendo una fusión de una oficina de arquitectura con una de paisajismo. Entonces, la sigla era Medio Ambiente, Paisaje y Arquitectura. Ah, muy bien. Eh, y la doble A era asociados. Bien, muy Entonces, bien. fue por ahí, digamos. Bien, porque estaba, viste que siempre los nombres son los apellidos y los nombres, entonces estaba Sí. pensando eso. ¿Y cómo fue esto de unirse un estudio de paisajismo, uno de arquitectura? ¿Por qué quisieron unificar esos dos mundos dentro de la misma Porque profesión? porque existía una paisajista, digamos, de amplia trayectoria y muy buenos trabajos en términos de calidad, que es Teresa Moller, que quería aventurarse en el mundo de la arquitectura, ella con su oficina de paisajismo, en el fondo, Bien, teniendo como caso su casa en Punta Pite, que fue la primera obra que nosotros diseñamos y construimos, digamos, como tal. bien, Entonces, a raíz de esa mezcla surge esta idea como de mapa, que al final terminó decantando en una oficina de arquitectura como tal, digamos, y de paisajismo en asociaciones puntuales de proyectos específicos, pero no como una área, digamos, constante en la oficina. bueno, ustedes son dos, sos vos y Mansen, Sí, Matías, ¿no? Sí, Matías. sí es. ¿Qué consideran, cómo consideran el paisajismo dentro de su día a día? ¿Lo involucran? ¿Lo delegan a otra profesional? ¿Lo hacen ustedes? ¿Cómo lo consideran al paisajismo? O sea, en general en los proyectos lo consideramos como un elemento, digamos, que tiene que resolverse, ¿no? Pero evidentemente el conocimiento específico como de tipos de especies y clima y eso lo delegamos, digamos, a un profesional en particular que sea paisajista, ¿no? Bien, Pero siempre lo sentamos en la mesa, digamos, o sea, como primer problema, digamos, a resolver. bien. Acá estamos en el Instagram del estudio y había estas. Siempre me habían gustado estas bóvedas de ustedes. Estas. Que justo ahí tienen como un premio. Contanos acerca de esta obra de Hofma. Mira, esta es una obra que surge dentro de una viña a las afueras de Santiago, eh, la cual iba a lanzar un desarrollo inmobiliario de una especie de loteo, digamos, donde iba a vender parcelas. Sí, Muy similar a lo que ustedes tienen como en Mendoza, o sea, como ese tipo de desarrollos inmobiliarios. bien, Eh, pero o sea, tenía construidas las bodegas, pero necesitaba en el fondo una oficina específica para poder
hacer esta acción de vender, digamos, una ladera de cerro y de ahí surge este encargo, que básicamente, aunque suene ridículo, digamos, son dos oficinas y una gran espacio de reuniones, digamos, en el Bien. centro. No es mucho más que eso. Y empezamos, digamos, a desarrollar todo el rollo que tenían que tener un poco, si iba a estar inserto en una viña, tenía que ser reconocible algún elemento, digamos, propio o característico de las viñas en Chile, ¿no? Y ahí surgen estas bóvedas enterradas o subterráneas, muy propias del siglo XIX, en Bien. donde en el fondo con mampostería de ladrillo hacían lo mismo que estamos viendo como espacialidad interior, ¿no? Una gran bóveda y por la condición de subterráneo le aportaba un montón de condiciones Ahí digamos, está. favorables al vino como tal. Entonces nosotros lo que dijimos fue, saquemos esa forma, entre comillas, icónica, subterránea, saquémosla a la luz, A la digamos, luz. y pongámosla como un elemento característico. De ahí Bien, acá surge. está. Sí, ahí tenemos toda. ¿Eh? ¿Y qué es esto? ¿Cuál? Ah, esa es una ¿Qué es? casa. Es como una especie de nave de la Guerra de la Galaxia. Está muy buena. ¿Qué es? ¿Cómo es? Esta es una casa que surgió, bueno, ya has conversado con varios arquitectos y tú mismo en el fondo tendrás como anecdotarios no propios. Pero esta casa surge, nos encargan una casa de 2 niveles, eh, Bien. en donde los 2 niveles tenían que contener tanto los programas públicos de la misma casa como los privados. Sí. Y se tomó ese diseño y salió a cotizar con distintas constructoras y el resultado fue que era inviable desde el punto de vista de que no existían los recursos para poder construirlo. Ah, Eh, y ellos no querían variar el diseño porque los tenían relativamente contentos, digamos, en términos de distribución, ¿no? está. Entonces, lo que les ofrecimos como opción fue sacar el volumen de abajo, que eran 2 dormitorios, creo, Bien. y hacer una exoestructura que sostuviera estos volúmenes, digamos, colgantes, entre comillas, y solucionar el problema del diseño sin tener que modificarlo, necesariamente en términos de distribución. Bien. Y de ahí surgió. Y salió muy No, bien. Bueno, es parte también de la profesión, ¿no? Del día a día, esta cosa de la arquitectura adaptable, ¿no? Hay que ir como empezando a adaptarse a estos requisitos que aparecen de un día para el otro, ¿no? yo también creo, porque al final si no terminas construyendo nada, digamos, o es muy difícil que... Claro, si uno no tiene como capacidad de adaptabilidad, probablemente, digamos, los diseños van a quedar en papel y difícilmente se construyen, ¿no? Bueno, acá tenemos otro, ¿y cómo manejan eso, la espontaneidad o el riesgo, la incertidumbre? ¿Cómo lo manejan en el día a día? Eh, Depende muchísimo del momento personal en el cual nos encontremos, Sí, porque de repente te pesca ahí en el fondo, evidentemente, hay una ofuscación y poca claridad con respecto al camino a plantear. Y hay otras que uno está un poco más tranquilo, seguro, digamos, y en el fondo es capaz de imponer, digamos, una segunda mirada a las cosas que resulta exitosa, ¿no? Como, bien. Acá tenemos un ser parecido a las bóvedas, ¿no? ¿Les gusta el brutalismo? un poco. No sé si el brutalismo como tal, en el fondo lo que nos pasaba es que siempre como que tenemos como entre comillas, una exploración como material y de ahí van surgiendo como las cosas a su límite, ¿no? O Sí. más que su límite, a sus capacidades. O sea, como el hormigón evidentemente puede hacer cosas que la mampostería o el acero no pueden hacer y el acero también por su lado. Entonces, al final, ojalá, ojalá sean en el fondo proyectos que hablen
que hablen de manera clara con respecto a la utilización de un material en particular, ¿no? Bien. Porque acá también está esta forma, lo que acabas de decir también lo podemos replantear en esta casa, ¿no? El Sí. material, siempre se mantiene como esa idea. Y después por Claro que último, sí. ¿Y este? no, ¿Qué? Contanos este. bueno, ahí está como a medio construir. Esa es una casa también, Ah, que muy buena. nos encargaron remodelar originalmente. Este caso es un poco enredado desde el punto de vista del encargo, porque nos encargan remodelar la casa. En esa zona se podía construir hasta 2 pisos. Bien. Y nos dimos cuenta antes de empezar de que el vecino también estaba remodelando su casa. Ujú. Y por lo tanto, existía una especie como de libertad en la normativa, que si 2 casas pareadas se remodelaban al mismo tiempo, podían transformarse en 3 pisos. Eh, Es buenísimo eso. Buenísimo. O sea, como que alguien lo escribió y después nadie más lo leyó, digamos. Eh, y de ahí surge un convenio, entre comillas, con el vecino, en donde definimos una volumetría máxima, que es la volumetría de la casa, que la Bien. comparte el vecino, digamos, y de ahí cada uno hacía lo que quisiera, ¿no? Bien. Y Esta armamos es, ¿no? esa es, sí, esa es. Quedó muy Entonces lo bueno. que ves en ladrillo, en el fondo, es básicamente el volumen nuevo que se construyó y si te Este. fijas, claro, y el vecino, digamos, hizo lo mismo o la misma forma, ¿no? Ah, muy Eh, bien. pero la resolvió de una manera distinta. Bien. Ahí está. Y Sí, también, y siempre usar el material al desnudo, ¿no? No les gusta el sí. revoque. No, poco. Eh, poco no porque lleguemos a él, digamos, pero creemos que en el fondo el material como un bruto le otorga a los espacios una cualidad, digamos, que lo todo perfecto no se lo termina. Si tienes algo con todo revoque, al final del día es la decoración la que tiene que hacerse cargo del espacio y el espacio aparece Bien. poco, digamos, ¿no? En términos siempre hablando de materia, evidentemente la espacialidad es una condición que da igual ¿Y, al revoque o a la materialidad. y cómo fue la reunión con el vecino para intentar, bueno, la materialidad fue casualidad, los dos quisieron ser ladrillo, ¿no? Las ventanas, ¿hubo algún tipo de concesión, diálogo o cada uno hizo lo que quiso y salió espontáneamente así? No, primero cada uno puso como sus proyectos sobre la mesa y ellos tenían un proyecto que en el fondo quería construir de todas maneras un tercer nivel, pero lo hacía de manera subterránea. Entonces, cuando se dio cuenta de la posibilidad de este tercer nivel, nosotros le planteamos cuál era la volumetría que estábamos pensando. Pensando. Y de nuevo, Adrián, es una volumetría que surge no sé si ustedes también lo tienen, digamos, básicamente de las diagonales máximas que te Sí, permiten, de la calle y eh, demás. claro, que son, nosotros le llamamos rasantes, ¿no? Y Sí, la forma se resuelve de esa forma, o sea, es producto de las rasantes. Por lo tanto, se bien, construyó lo máximo que se podía construir, cosa que le gustó mucho al vecino y él tomó, digamos, la misma volumetría. bien, ahí está. Así que bueno, está bueno. Y como ejercicio, cómo se los planteó? ¿Lo enfrentaste? ¿Te fue fácil enfrentarlo? ¿Les cuestionó toda esta solución? No, ¿Fue tuvimos un, rápida? tuvimos como un cliente que yo creo que confiaba mucho, digamos, no se metió tampoco tanto. Ah, bien, Sí, solamente tenían como la necesidad de poder vivir relativamente luego en el lugar. Eh, y, y claro, finalmente también le propusimos una cosa que el ladrillo mampostería es como 1 a 1 y evidentemente tiene una condición de tiempo compleja, pero también sacar los permisos nos daba una posibilidad en el tiempo, digamos, grande, porque
evidentemente se demoraban muchísimo. Y nada, se fue construyendo ladrillo por ladrillo, como se podría decir. Bien, bien. Bueno, y por último acá tenemos uno más grande. ¿Qué es esto? ¿Qué proyecto es? La Este es propuesta de extensión universitaria. sí, este es un concurso para justamente en el fondo construir dos nuevos pabellones en una universidad, pabellones que tenían que estar dentro de un plan maestro que había diseñado la oficina Más Fernández, digamos, a través también de un concurso que habían ganado. Y estos dos edificios en el fondo tenían que como continuar con el primer edificio que se había hecho y exigían por lo tanto ser dos volúmenes independientes y estar conectados entre ellos a través como una especie de calle peatonal, digamos, que los atraviesa. ¿Qué es esa? La imagen que mostraste recién. Sí. Eh, y, y de ahí de nuevo surgen estos volúmenes relativamente no, no neutros con respecto al paisaje y al clima, te diría yo. ¿Por qué neutro? Porque evidentemente es una zona que cuenta como con un clima relativamente extremo, y por otra, que el desarrollar como ventanas puntuales para poder atrapar ciertas vistas nos parecía que era un ejercicio prácticamente imposible y era un egoísmo desde el punto de vista de lo que el mismo lugar aportaba, ¿no? Entonces, es por eso que Bien. aparecen como elementos de diseño estas grandes franjas de ventanas que se abren un poco para poder protegerse de las mesas del lugar, ¿no? Pero eso son dos pabellones. Bien. Bien. ¿Y ustedes trabajan en Chile y en Buenos Aires y en Madrid? No, ese es otro enredo. Ah, El, nosotros siempre hemos sido muy dados a trabajar con distintas personas, digamos, ¿no? ok. Y hace ya casi 3 años llegó un estudio de Madrid a proponernos, digamos, si queríamos asociarnos para hacer proyectos de gran escala en Chile. Proyectos sobre todo ligados a la salud hospitalaria, ¿no? Bien. Y que funcionaban con una fórmula en donde ellos básicamente eran, digamos, los técnicos de las empresas constructoras que analizaban los edificios referenciales que se entregaban en estos concursos y básicamente el gran trabajo era optimizarlos, ¿no? Nos proponen esto, nos parece interesante, nos metemos, digamos, en el cuento y ahí va, digamos, o sea, es justamente para edificios como de gran escala que un mapa como tal no es capaz de abordar. Bien, bien. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, con el programa. Yo te mandé 100 preguntas, de las cuales tenés que elegir 10. Así es, las tengo aquí apuntadas porque mi memoria... Y El, empecemos. mira, la primera creo que es la 4, digamos, que tiene que ver con un edificio contemporáneo. Y aquí el elegido es el mercado de los encantos en En Barcelona, Barcelona. sí, que básicamente me parece como un súper buen ejercicio desde el punto de vista de cómo se mete una ciudad dentro de un edificio, digamos, ¿no? Como un mercado que termina siendo efectivamente un lugar donde la gente va y va como en masa, es como que tiene un minuto como de gran movimiento en el fondo, es capaz de absorber la ciudad. Y me parece que tiene o sea, dos movidas que son muy claras. Bueno, evidentemente esta como cubierta que refleja, ¿no? Que va Y está. haciendo, que va uniformando. Yo creo que las fotos como que no le hacen mucha justicia, porque a mí me pasa que estando en el lugar, la sensación de uniformidad que le da la cubierta
es bien interesante con respecto a lo Sí, caótico que es la instalación de un mercado, ¿no? O sea, como donde puedes tener un tipo con una alfombra y que se instala a vender sus cosas, o como puedes tener un puesto, siempre terminan siendo como los mercados como elementos como bien de lo que se decide construir en términos efímeros, ¿no? Y esta cubierta como que unifica. Y por otro, esta idea como de que no hay niveles, ¿no? Sino más bien un plano inclinado que va serpenteando, digamos, hacia un centro y permite que el mercado completo, en el fondo, se entienda como una gran extensión de la calle, ¿no? Y no como que tienes que tomar un ascensor o bajar una escalera. Me parece que son dos ahí está, como mira. cosas, sí, claro, me parece que son como dos cosas súper simples desde el punto de vista de la decisión y en la ejecución eh, hay una complejidad grande, pero creo que la cubierta podría ser de cualquier forma o el plegado podría ser distinto y daría igual, digamos. A mí me parece que la decisión Sí. tiene que ver con el tema del reflejo, ¿no? Es como... eh, Y es muy y bueno eso, esta calle... es muy lindo eso que decís, que es verdad, que estando ahí te das cuenta, ¿no? De cómo incorporar la ciudad al complejo, ¿no? Y es verdad que estando ahí, no lo notás como una cuestión muy caótica, es bastante tranquilo en realidad, es bastante asombroso eso, Sí, porque debe ser que absolutamente. el caos está en la mercadería, no en el suelo, y estás viendo el suelo más que nada siempre, Sí, sí. Y o tiene, estás bueno, comprando, ahí está también donde está el tema de la fotografía, de la arquitectura, ¿no? Que es también sí. como un gran tema. Eh, Tienes fotógrafos buenísimos, digamos, desde el punto de vista que logran entender lo que se quiso hacer o cómo funciona el lugar. Y hay otros que en el fondo te hacen ver como los edificios como un animal completamente extraño y como que se depositó en la ciudad así, Sí, bueno, en esta foto capaz que, esta foto ves, el techo casi ni lo notás, aparte está muy alto está también. muy alegre. Sí, sí. Y tienes abajo Entonces, esta cosa, pero que siempre está como que se ordena de alguna manera, ¿no? Es como, sí, es eh, muy bonito el ahí caso. está, sí. Yo cuando fui, fue un día de semana que estaba vacío. ¿Vos fuiste en una situación así o estaba medio vacío también? No, me tocó con bastante gente, no sé si tanto como las que se ven en las fotos, digamos, pero había mucha gente instalada en ese Sí. plano, digamos, serpenteante. Y siempre iba ahí como mirándolo, ¿no? Es como, como siempre como balconándote sobre Mm, el nivel al cual ibas a llegar. Y eso también es interesante porque te da hasta como mirar en planta, ¿no? Que es rara, es sí. como... ¿Y que- que- cómo llegaste? Porque también yo creo que a veces la arquitectura, viste que nosotros, cuando, sobre todo nosotros que somos arquitectos, viste que también vas, yo cuando llegué acá, no me lo acordaba que estaba acá, lo conocía, pero no sabía dónde estaba. Yo en realidad estaba caminando para ir a la Torre Akbar. sí, Entonces iba caminando y me encontré con el moneo, primero con el moneo, después con el Bofil, y después viene y después viene, ¿no? El Museo del Diseño. Entonces, yo iba caminando viendo al Akbar en realidad. Y viste que cuando uno va caminando, yendo a ver un edificio, se va sorprendiendo de los anteriores, porque no los tiene en la mente. Y sí, cuando llegas al Akbar, no te sorprende. Eh, absolutamente. ¿Crees? ¿Vos cómo llegaste a este? ¿Yendo a este o te sorprendió porque ibas a ver otra cosa? No, justamente íbamos a ver el Akbar. Ah, Yo el igual que Akbar lo yo. había, lo había visto cuando lo estaban construyendo, yo creo que fue el año 2000, no sé, 2002, ¿no? Por ahí. Ah, mira. Y que estaba como toda esta polémica, digamos, porque se estaba instalando este edificio que era absolutamente ajeno a toda la tradición arquitectónica de Barcelona, pero Barcelona también estaba en un momento como de recambio, ¿no? Y se veía esta cosa como absolutamente, digamos, sola en el lugar. Y ahora
cuando uno va a camino, digamos, a la Akbar y te topas con esto y te topas con el resto de los edificios, vas entendiendo que ya se armó la ciudad, ¿no? Es como, y Sí. de hecho creo que no llegamos a la Akbar. Ah, Como que nos quedamos en este mercado que no lo tenía, yo no lo tenía ni siquiera registrado como un referente. no. No, no soy tan bueno como para viajar, digamos, como con referencias como para... A ver, de hecho, me pierdo un montón de cosas normalmente. Porque prefiero como... bueno, si te toca y si te pilla, digamos, una cuestión, pues meterse, ¿no? Evidentemente hay algunos que Bien. voy porque lo he Y, mirado antes, pero y antes de llegar a este, si venías desde el mar, pasaste ese edificio de Bofil. El edificio es sí. el neo. Cuando lo viste, ¿qué pensaste? ¿Este tipo es un hijo de puta o está buenísimo este edificio? Eh, nos parece, me pareció, no sé, como enredado, Adrián, porque fue como mirarlo y decir, eh, ¿qué es esto? Digamos, o sea, eh, eh, A ver si lo ah, encuentro. ¿Qué es? Es que es un centro, ¿qué es? Una ópera, ¿no? ¿Qué es? Un centro de música, ¿no? como de Ahí se- conferencias, ¿no? Como algo así, no sé. A ver, conferencia Barcelona. Bueno. Porque es un Partenón hecho vidrio. Hecho de vivir. No Pero sé que si tiene esas tiene. cosas que no sé si uno está como como en la época, para poder decir si el edificio en el fondo está bien o está mal, ¿no? Es como que hay una cuestión con el paso del tiempo. En el momento que se estaba construyendo, la opinión era que estaba pésimo, digamos, ¿no? Porque cambiaba como todo, ¿no? Sí. A ver, ¿se fue el No te sonido? escucho, Adrián. Dame un segundo. Ahora sí, ahora te escucho. ¿Palacio Municipal será? A ver. No, no lo encuentro. Bueno, igual no es lindo para ver. Ah, acá está. Este es. Para que no lo conocen, ahí está. Ese es. Así que Eso bueno, es algo vamos a la próxima. Sí. sí. No, es que es algo que probablemente no, sí, va a ser demolido es como, es que es como intervenido y veremos, digamos, veremos Sí. cómo lo absorbe la ciudad. Sí. Para mí lo que me pasa es eso. Yo creo que es una zona que se ha ido como... Bien. Vamos a la próxima Eh, pregunta. después, a ver, como pregunta, había una que era en la esquina de Avenida El Corso, en Sí, Roma, en Italia. ¿no? Sí, y me pareció súper interesante la pregunta desde el punto de vista de la esquina al llegar a la Piazza del Popolo. Eh, Me parece que Vía del Corso, o sea, tiene evidentemente esquinas, digamos, interesantes en su trayecto, ¿no? En su recorrido, pero cuando se llega como a Piazza del Popolo, es como que aparece una espacialidad que en Roma es rara de encontrar, que me parece eh, que está presente como en las ruinas, pero que no, el resto de la ciudad no se hace cargo. Roma no es una ciudad de grandes parques ni como de cuestiones que efectivamente se ocupen así. Los romanos son más bien no sé, del local de la esquina, ¿no? Como Ahí de estar está, mira. conversando permanentemente. Eh, y me parece que, claro, uno, uno termina esta vía del corso que tiene cierta cosa como muy homogénea y se abre este espacio
que además que cambia como las coordenadas del dibujo, ¿no? O sea, de la planta, o sea, marca estas tres eh, caminos, digamos, romanos, o sea, de la época de los romanos, digamos, estos tres grandes ejes y te entrega como a una estación de metro, te entrega hasta Vía del Corso y después te lleva como a San Pedro. Entonces, es como me parece un espacio súper como interesante por sus dimensiones y por su forma en cómo se resuelve, ¿no? Con estas dos iglesias Sí, gemelas. gemelas, digamos, ¿no? Que son Ahí está. relativamente gemelas y que es súper interesante desde el punto de vista de la solución arquitectónica porque además el ancho de cada iglesia toma el espesor de la cuadra, que es una cosa Sí. que es muy rara, ¿no? Porque en el fondo las iglesias normalmente están como insertas En la en, manzana, en la cuadra. en la manzana o son elementos independientes como tal, pero esta cosa que sea como que la iglesia sea un remate es una cuestión que viene a ser más importante, que son las antiguas vías romanas. Mm. Me parece súper interesante como, Claro, la vía del como, Corso es esta, y estas son claro, las otras dos avenidas que decís que salen, ¿no? Como los dos, esos tres eso, brazos que salen. Y bueno, claro. mirá qué lástima que hay una pantalla, la estaban arreglando y le pusieron una publicidad. Pero, qué Sí, lástima, ¿no? Tipo, llegar a Roma justamente el día que te sucede esto, ¿no? sí, yo preferiría ver el andamio, ¿no? Es como, Sí, pero bueno, la municipalidad de Roma tiene que ganar plata también. eso, claro, de alguna manera lo sustentan. Claro, Pero hay, ahí está. si le sigue dando la vuelta, debajo de los árboles, digamos, está como la, la entrada al metro, ¿no? Es como, Mm, eh, ahí está. sí. Entonces, no, me parece que tiene como esa, como esquina, me parece súper interesante el problema, cómo lo resuelven, ¿no? Es como una iglesia con el espesor de la manzana, lo Sí, resuelve de otra manera similar, aunque no son idénticas, digamos, en el otro lado. Entonces, creo como bien. está bien hecho. Y hay algo, viste, que siempre, yo siempre me pregunto, que en realidad, viste, es que hay como esta cuestión de respetar el entorno, ¿no? Siempre parece como, vos tenés la arquitectura patrimonial y siempre hay que respetar, ¿no? Tipo la forma, las alturas. Pero de golpe, por ejemplo, acá, pero en la antigüedad tampoco se respetaba tanto el patrimonio, ¿no? Porque en este caso, acá No, tenemos las dos iglesias, y bueno, sí, bueno, tienen la misma altura, eso perfecto, pero después tampoco había una importancia, ¿no? Mirá lo que es esta unión. no, o sea, no existe ningún patrón, digamos, que, como que regule, ¿no? No, entonces como que eso también es una conmovisión como muy contemporánea, ¿no? Porque tampoco en el pasado existía el tema del entorno y el cuidado y el patrimonio, ¿no? Es algo que recién nosotros ahora lo estamos viendo en este siglo, en el siglo pasado. Sí, porque tú tienes mucha razón, porque en el fondo si uno también toma el caso del Teatro Marcello, digamos, en el mismo Roma, o sea, el Teatro Marcello es como que tiene incluso departamentos arriba, ¿no? Es como, o sea, es una cuestión que efectivamente hace, no sé, 200 años, cuando se habrán construido esos departamentos, no tenía ninguna importancia la ruina como elemento, ¿no? Mm. Eh, y aquí pasa lo mismo. Yo creo que eh, Roma estuvo como en construcción continua hasta como el 1800, ¿no? Entonces, yo creo que no existía este problema como del respeto. Era siempre alguien que está a través Ahí está. ese, ese. ¿Cómo te termina la mente esto de golpe? Mira qué genial. Ahí está. Estas cosas El, mágicas que suceden, ¿viste? sí, no, pero ese caso es increíble. A mí me tocó estar en uno de esos apartamentos en ¿En donde serio? ¿Estuviste eh, acá? sí, en uno no me acuerdo en cuál específicamente, pero lo que sí me acuerdo es que el baño tenía una columna que atravesaba el espacio en el centro. Y por lo tanto el espacio del baño se construía en torno a esta gran columna. Bien.
Sí. ¿Y qué tal? ¿Tuviste que dejar un órgano o eran precios accesibles? No, 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 cierto, era alguien conocido, digamos, Ah, me tocó estar viviendo allá ¿sí? un ¿Viviste en tiempo, Roma? sí, sí, y me tocó ir ahí porque había alguien que, digamos, que vivía ahí, así Sí, de como es muy conocido. complicado esto, ¿no? Tipo, hoy en día, con la vista contemporánea, este edificio es un sacrilegio. O sea, hoy día tendrían que demolerlo, ¿no? Es como bajo la normativa como actual. Sí. O No, digo, no, es no como, existiría. a nadie se le ocurriría hacer esto hoy en día. Tipo, no sé, si esto lo hace Bofil, lo matan. O sea, No, pero Nouvel. pues, le pondría vidrio espejo. Pero, Sí. pero a mí me pasa, pero también define una arquitectura que no deja de ser interesante. O sea, cuando tú me preguntabas por la casa o esta cuestión como del brutalismo, cuando uno ve el Teatro Marcello desde el lado de la columnata con este bloque de ladrillo encima, sigue siendo súper interesante, ¿no? Es como estos arcos que son capaces de soportar eh, una construcción sobre ellos. Sí. Igual que linda todas estas situaciones así como, ¿no? Como ir caminando y encontrarte con ruinas aleatoriamente, No, ¿no? no, ya, claro, yo tengo, bueno, una formación, digamos, por la experiencia en Roma, pero me parece que es una ciudad alucinante desde el punto de vista de que, de que detrás de toda esta cuestión turística hay una cantidad de gente viviendo y conviviendo con esta arquitectura y con esta manera de hacer las cosas que está Sí. impuesta hace, no sé, 300 años como mínimo. ¿Y qué Es una hacías? ciudad bien notable. ¿Qué hiciste en Roma? ¿Por qué viviste en Roma? Estudié arquitectura. Eh, Ah, Estudié arquitectura, parte de mi carrera, digamos, tenía nuestras idas de intercambio entre la católica de acá y la universidad, creo que era la Roma Tre, ponte tú, ok. era, era la de Roma. Bien, ahí está. Mira, mira qué lindo este. Maravilloso. Sí. Tengo que, cuando Bit tenga presupuesto, voy a invitar a los arquitectos a un día a una piazza diferente de Roma y hago esto, pero cada uno en un Maravilloso. Yo te puedo banquito. dar algunos datos de café y de lugares donde... Y yo estoy en donde- una mesa, yo estoy en una mesa y el invitado en el otro, así tenemos los dos teléfonos mirándonos. Genial. Vamos a la próxima pregunta. Sí, a ver, la próxima que elegí es alguna obra expuesta en el Village. Eh, bueno, por la dificultad que tiene, digamos, debido a la colección del Village, me quedé con esto de que tienen como el Partenón completo, ¿no? Es como En frontis tienen. el frontis, ¿no? Tienen en el fondo... que entrar a esa sala es alucinante desde el punto de vista de cómo está dispuesto, pero más allá de lo que uno está viendo, o de que se lo hayan en el fondo, o ya no esté en el edificio original, es la idea de cómo robaron los británicos, ¿no? Es como el nivel, a un nivel tal que eran capaces de llevarse el piso El completo frontis. o sea, instalarlo y subirlo a un barco y echárselo. O sea, como... Eh, entonces me pasó eso en esa sala. Tienen cosas maravillosas en la colección, pero me pasó eso, que es como... Hay algo porque yo cuando estuve, yo no sabía que estaba eso ahí. Tipo, no sabía que existía el frontis del Partenón. Tipo, pensé que estaba destruido, una bomba y boom, y fuera. ¿Vos sabías que estaba? O de golpe llegaste como yo y dijiste, ¿qué es esto? Leíste el cartelito y decía frontis del Partenón. Y lo leía como 3 o 4 veces, como diciendo, ¿es? No, me pasó llegar al British sin ninguna como referencia, bueno, Igual que por lo que te yo. digo. Sí, o sea, viajo con poca referencia, no, no sé si es por inculto, digamos, o porque soy flojo en el sentido como de ir investigando tanto, pero llegué a esa sala, por eso que te digo que me pareció impactante la sala, ¿no? Es como, porque los tipos al robarse algo como eso, después tienen que decir, bueno, ¿cómo lo instalo, no?
y en el cómo lo instalo existe ya como un problema gigantesco. Y bueno, está muy bien exhibido, pero es evidente que podría estar, digamos, en el lugar que corresponde y no en una sala de un museo. Pero bueno, ¿Y te pasó eso de no poder creerlo? ¿O de como diciendo, ¿es esto? ¿Te costó? ¿O lo asimilaste rápido? Ah, es el parte del Partenón. no, me costó muchísimo. O sea, no entendía, no entendía la magnitud, ¿no? Es como que lo miraba y decía, espérate, ya, esto debe ser parte o debe ser una fracción. Y después vas leyendo y vas viendo los planos, no sé qué, y te das cuenta que es completo. Y completo incluso, digamos, con las esculturas que lo coronaban en el frontis. Entonces, tú ahí decís, A ver si tengo ahí una... como que dimensiono la capacidad que tuvieron los británicos, ¿no? De construir Sí. su historia. Es más, yo estaba ahí la vez que llegué y me acuerdo que hice como una transmisión en vivo porque no lo podía creer, tipo mostrando todo así a 360 como diciendo, estoy mostrando algo que la humanidad no sabe, ¿no? Que está escondido, como decís. Sí, Claro. absolutamente. Así Absolutamente. que bueno, aparte lo genial también, y ya termino, es que lo podías como también recorrer de atrás, ¿viste? Viste Sí, que había parte que la podías recorrer por atrás. Entonces decía, esto no está ni pensado ni por los propios griegos, porque esto estaba no, tapado con todo el sistema, ¿no? Y ver absolutamente. también los cuerpos trabajados del escultor, ¿no? Porque también los Mm, trabajó detrás. sí, Era todo un placer ver ese tipo, el detrás de escena, ¿no? Del frontis de... absolutamente, sí, absolutamente. No estoy encontrando fotos, pero bueno. Vamos a la próxima pregunta. Próximo viaje. Elegí un lugar me tiene un tanto intrigado en Chile, digamos, que se llama Maralcahuello, Sí. eh, que está en la Araucanía, en la cordillera, eh, porque hace poco tuvimos la fortuna como de construir muy cerca del Parque Nacional Punguillío, que son como vecinos, ¿no? Eh, y, y la verdad que son lugares que la naturaleza, por el tema de las araucarias, digamos, toma como una dimensión como arquitectónica, digamos, o sea, evidentemente siempre va a ser más potente la naturaleza que cualquier cosa construida, ¿no? Pero Mm. estas especies como, cuando uno habla de los griegos, cuando uno habla de los romanos, cuando habla de la monumentalidad, no sé qué, que nosotros no la tuvimos, digamos, por un tema como de que no se construyó de esa forma, uno ve estas columnas que son estas araucarias y empiezas a relacionarlo inmediatamente como con esta idea de las grandes columnatas griegas, romanas, ¿no? Como, te sientes como parte como de una especie como de naturaleza construida, así, Mm. y tiene una cantidad de años que sobrepasa, digamos, cualquier obra construida también. Entonces, son como lugares muy imponentes. Y que además han tenido muchos eh, cambios por las erupciones, ¿no? De volcanes. Entonces, han cambiado su morfología, sin embargo, estas araucarias siguen estando, digamos, como la vegetación, entonces te topas con naturaleza como muy contrastada, digamos, Mm. eh, y que me parece muy interesante de mirar, de observar, de estar. Bien, vamos a la próxima pregunta. Mira, Eh, acá lo encontré. ¿Lo Ahí pillaste? está. Sí, espera que lo voy a agrandar. ¿Eh? Igual este es otro, pero ahí está. Este es el front. Ay, no sé qué le pasó ahí a la computadora. Pero bueno, ¿ves? Ahí están. Sí, ahí está. Ahí están. Y están Es así. alucinante. Acá está todo el coso del juego de los caballos. Sí, el friso, digamos. Ahí está. Y acá está el frontis, ¿ves? Como.
Eso es Ahí te das alucinante. cuenta que es el frontis, ¿no? Porque está ahí está, mira. ¿Ves? Se nota el triángulo aparte. Sí, a mí, yo nunca he investigado, pero me gustaría saber cómo, en qué estado estaba cuando llegaron los británicos, digamos. Si esto estaba en el suelo o esto fue desmontado. Es porque sería como dos problemas completamente distintos, ¿no? No, creo que está todo desmontado, porque viste que ellos mismos no les, como que no les interesaba. Era como una cosa de los bárbaros, ¿no? Como una cosa que habían hecho los antepasados que no les interesaba mucho. Claro que no querían reconocer. Claro. Pero sí, el Museo Británico las cosas que tiene ahí adentro es genial. No, increíble. O sea, como un resumen, ¿no? De la Mm, historia de la humanidad. sí, vamos a la próxima pregunta. La próxima pregunta es ciudad latinoamericana. Bien, Y aquí elegí La Paz, en Bolivia. Bolivia. Muy bien. Sí, ¿Qué me, tiene La me- Paz? me- me parece que hay una cuestión de partida súper interesante, porque evidentemente está pensada, ¿no? Eh, es ¿Está como la pensada? vivienda social. No, yo creo que no. O sea, yo creo que es Ah, absolutamente espontáneo, digamos. Pero esta cuestión de la vivienda social eh, en mampostería de ladrillo y construida de manera absolutamente aleatoria, digamos, en términos de forma, eh, y posicionada en el plano inclinado de los cerros, ¿no? O sea, en- construye como una especie como de cinturón al centro de La Paz y hace como una cosa como un poco lo que te decía con el mercado de Barcelona. Hay una cierta como unificación de la idea de ciudad, ¿no? Que tiene como este grano de ladrillo construido en las lomas de los cerros y que tiene todo un desarrollo como de la ciudad moderna, entre comillas, en el centro, ¿no? O en el plano, o en el valle de la misma ciudad. Eh, Recorrerla tiene esa cuestión de sentirte que estáis metido como una especie de masa de ladrillo y después empezáis como a bajar a esta especie de valle, pero que es una cosa como que la vivienda social mira, eh, y que es como raro desde el punto de vista del ejercicio de cómo se arman eh, eh, también las ciudades o qué sitios tienen más valor que otros, ¿no? Es como mm, eh, los barrios más acomodados están en el valle, eh, a diferencia abajo. de abajo, a diferencia de, no sé, la misma Santiago nuestra, digamos, en donde los barrios acomodados son como, están como los faldeos cordilleranos, ¿no? Es como que optan por la mejor vista, es como y no en el centro. Me parece que tiene eso, La Paz, y que es muy complejo y es como, o sea, como un tanto como raro así. Sí, Eh, como que la ciudad fue subiendo, ¿no? Nació abajo y fue sí, subiendo. sí, sí, y fue subiendo de una manera relativamente homogénea, pero sin ser pensado para que fuera homogénea, ¿no? Es como una cosa así, no sé, uno se mete aquí eh, digamos, en una población o en un barrio como de vivienda social y tienden a ser como construidos de la manera que se pueda y como sea, sin necesariamente tener como materialidades, digamos, homogéneas. Aquí es el ladrillo puesto de manera vertical y así se construye todo, ¿no? Bien, Y ese es el material más barato, digamos. sí. Qué linda esta iglesia. ¿Sí? No sé qué es, pero. Bien. Es un Y. caos, que lo otro que me interesa muchísimo. Ah, sí. Ahí está. Es un Sí, caos. es un real caos, digamos. O sea, da lo mismo los semáforos, da lo mismo los pasos de peatones, da lo mismo los signos pares.
es todo calculado en base al tiempo que el otro cruce, que no sé qué, da lo mismo. Si chocas, chocas, es como... No, realmente así como un lugar interesante de conocer, no por su forma, digamos, sino ¿Qué que por fuiste? por ¿Fuiste como turista o por trabajo, a estudiar? No, fue un viaje que iba desde eh, la selva, Rurrenabaque, hasta el Titicaca. Ah, Entonces, placer, nuestro punto de turismo. turismo, sí. Nuestro punto de llegada era La Paz, digamos. Eso fue como los primeros días. O sea, de llegada y de término, en el fondo, Del avión. el avión. Tal cual. Una vez me dijeron que yo nunca llegué en avión a La Paz, bueno, nunca fui a La Paz, fui a Bolivia pero no a La Paz, que cuando que casi siempre cuando el avión despega, está tan alto que la presión, no sé cómo se dice, es muy pesado el aire, entonces la pista para despegar es para abajo. Entonces, como que despegás y el avión no es que levanta, sino que tarda, como que se larga y planea y después eleva. Porque Ah, qué bueno. en pista no puede, porque no tiene esa presión, ¿viste? La presión que genera el aire con la Sí, tierra. sí, sí. Sí. Entonces, eso lo hace planeando. Entonces, despega para abajo, Genial. con la pista para abajo. Es muy buenísimo. Está buenísimo, no lo sabía, pero es genial. ¿Y te sentiste mal cuando llegaste? ¿Con la presión y todo eso? ¿Te apunaste? No, Ah. no, no, I- por suerte no. ¿Igual Santiago está alto o están bajo? ¿A qué nivel No, estás? Santiago está abajo, Santiago está a menos de 500 metros. Ah, ok. No, Bueno, pero capaz que sí, están más acostumbrados ¿cómo se por, llama? Por la cordillera, ir, bajar, subir, ir, entrar, que nosotros capaz. sí. No, pero no me pasó, o sea, por suerte, digamos, Bien. estuvo bueno. Ah, dice que es muy liviano el aire a esa altura. Claro, no sé por qué, pero el avión como que tiene que hacer eso. Capaz que sea eso, porque sea muy liviano. Claro, como que Eh, lo aplastan en el fondo. Sí. sí. Y también, ¿viste? Cuando llegas a Salta también, viste que cuando llegas a Salta, el avión va dando vueltas, ¿viste? Va bajando para ir al aeropuerto. Es rarísimo también. Vamos a la Ahora es como próxima pregunta. sí, ¿Qué? hay una pista en la isla de Juan Fernández, Bueno, el que está aeropuerto como al de Chile, norte. el aeropuerto de Chile también, ¿eh? Yo cuando llegás a Chile de Buenos Aires, claro, el avión está alto por la cordillera y se da cuenta, uy, tengo que aterrizar Sí, ahí. Y también baja relativamente rápido. sí, gira, ¿viste? Como que va bajando en anillo. No, esta otra de Juan Fernández que yo te decía es una pista que está en una isla y el único lugar que consiguieron para poder construir un aeropuerto, que es un aeródromo, digamos, no debe tener más de 500 metros de largo. Entonces, Ah, el avión es como que enfrenta un murallón, digamos, tiene que calzar justo al principio de este mu- plano y después como que se te está acabando la pista y el avión no consigue parar, no frenar, consigue parar y los tipos como que frenan. lo doblan. Eh, pero está muy buena. Vamos a la próxima pregunta. Sí, la obra de Moneo, acá seleccioné el Museo de Arte de Mérida, ese de las columnas. Y que todos eligen. Sí. Eh, bueno, El Museo Romano, ¿no? sí, está más que decir, digamos, como la calidad que tiene, pero lo que encuentro muy interesante de esta obra es como esa capacidad eh, Ahí de, está. de cómo entra la luz, ¿no? Es Mm, como que hace que las cosas como que se unifiquen, eh, que es como en un lugar eh, raro en términos de tiempo, es como que no tiene época, esos arcos podrán estar construidos 500 años más y van a parecer que fueron construidos como en la misma época que los romanos, ¿no? Es como, sí. eh,
y tiene este juego como con la luz que hace que las obras prácticamente se, se desaparezcan, ¿no? Y sea más importante como este tema de los arcos que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, me parece interesante porque es como una arquitectura que automáticamente te lleva al aprendizaje de, de- de entender cómo funcionaba la lógica romana en términos constructivos, ¿no? Mira, esta imagen es otra cosa, pero mira qué linda. Y eso es como un anfiteatro, ¿no? Sí, qué lindo. Y, Si tenés que elegir entre rangos de belleza, ¿qué preferís? ¿El mundo clásico griego o el mundo romano? me parece más interesante el romano, Bien, ¿por qué? por, por, eh, porque tiene que ver más con la construcción, ¿no? Es como, me parece que es mucho más eh, transparente, digamos, en términos de mostrar cómo están construidas las cosas. El griego adorna, ¿no? Puede ser. Sí, Es más francés el griego. sí, una cosa como barroco, así como Sí, una cosa. Sí. ahí está. Eh, pero eso sí me parece más interesante. O sea, como la ruina romana me parece más interesante que la ruina griega, digamos, ¿no? Griega, el templo griego. Sí. Ya como partiendo por lo que queda, ¿no? Que queda como justamente como estos elementos de la ingeniería, de la construcción. Mm, sí. Yo siempre ahora ya no, porque ya sabes, ¿no? Pero cuando era estudiante o cuando era niño y, viste, viajabas y te llevaban a estos lugares, siempre me preguntaba por qué estaban así, ¿no? ¿Por qué llegaron a estar así estas cosas? ¿Por qué están en ruinas? ¿Por qué no está a salvo todo esto, no? Y es el abandono, simplemente, se abandonó durante siglos. Absolutamente, yo creo. Y mete las guerras entre medio y Las guerras, claro. Vamos a la última pregunta, que ya estamos dentro de la hora. Dijiste la última. vamos, déjame mirarla. Esto como para cambiar un poco. La serie de Netflix, A ver. eh, elegí Billions. No sé si la viste. No, pero me hablaron Ya. de ella, creo. A ver, Billions. Eh, que de ¿Esta? partida como cuando uno esa misma, sí, esa misma. Y cuando uno la mira, es como ya está, no tiene ningún sentido verla, digamos, por los tipos de personajes y por la temática, ¿no? Pero después te das cuenta que tiene una cuestión que me pareció alucinante, que es como la capacidad del ser humano de estar siempre como buscando la oportunidad, ¿no? Aunque esté al límite de las cosas. Entonces, por un lado tienes un tipo que quiere llevar al límite su oportunidad de ser millonario, digamos, Que sería este, ¿no? Me va, imagino. no, Ah, el que tiene justo al otro lado, ¿este? ese. Ah, no, porque siempre me Y imaginé que este siempre hace como esos personajes, siempre al extremo. no, es que también hace un personaje que para mí es el más interesante de la serie, digamos, que es Sí, el otro extremo, que pues tiene que ver llame a ti. con el fiscal, con el abogado, digamos, con el tipo Ah, que va, y el tipo por llevar su nombre a un lugar de prestigio, digamos, que no tiene, es capaz también de tomar la oportunidad y hacer un manejo político absoluto para, digamos, ir resolviendo el caso de este millonario. O, más bien dicho, utilizar el caso de este multimillonario como un elemento de pero beneficio personal, ¿no? está más relacionado a al mundo de la política o al mundo de las redes sociales, tipo a Silicon Valley y todo eso. No, está relacionado al mundo, es súper, eh, a ver, yo no conozco ni uno, digamos, pero podrías tú estar al frente de un caso como este, ¿no? Son dos personas que eventualmente podrías ver en algún lugar.
y que los tipos están jugando por detrás con un montón de elementos que, que no gestionan personalmente, sino que administran, ¿no? Claro. Para poder conseguir sus objetivos. Eso me parece eso, me parece como esa capacidad infinita del ser humano de ser, eh, como llevar las cosas al límite sin importar cómo sea, me parece que es como una condición así, no sé, muy presente, detestable, digamos, pero muy propia, ¿no? Bien. Bien. Sí, es muy americano eso, ¿no? El famoso lobby, el lobby del gobierno, del Estado. Sí, sí. Y que es muy propio de de nuestra cultura, digamos, de nuestro modelo, ¿no? Es como que los chilenos importamos un modelo como neoliberal, pero sin restricciones, ¿no? Mm, Entonces termina siendo como descarnado si lo ves mal utilizado, ¿no? claro, bien. Bueno, tengo siguiente que hacer una pregunta, te la puedo hacer ahora. ¿Y mañana qué te toca hacer? ¿Mañana qué haces en Santiago? ¿Visita de Mañana estoy obra? jodido. No, nada, mañana tengo una cosa absolutamente fuera de arquitectura, el matrimonio de mi hermana. Ah, así que Así que voy a... te vas a de festejo. Mm, de festejo. Así que ya tenés el traje, todo. Completo, sí, ya está todo listo. Bien. Así que mañana no hay trabajo. Mañana no, mañana es día libre. Bien. ¿Y se puede, la gente se puede casar en pandemia ahora allá? ¿Se lo permitieron? ¿Cómo es? Lo que pasa, mira, lleva como mucho tiempo intentando casarse, obviamente por la pandemia. Gente A rara. ver, hablemos de la fiesta más que de, ¿no? Es como, y en términos de restricciones de personas y todo, pero ahora entramos como nosotros lo llamamos como, inventaron como cuatro fases, entramos como en la tercera. Bien. La tercera en el fondo permite reuniones de personas de hasta 100 personas, en lugares Bien. cerrados y 200 personas en lugares abiertos. Le dijeron esta noticia y dijo, bueno, vamos ahora o si no, no voy nunca, digamos, porque mañana se puede retroceder de fase. Así que fue todo como, es como que la semana pasada que nos casamos y se casan. Y puede viajar, ¿te puedes ir de viaje en Santiago de Chile? ¿Te puedes ir a otra parte del mundo o solamente te tenés que quedar ahí? No podrías irte, pero tienes que hacer una cuarentena cuando llegas, que en el fondo consiste en estar 15 días encerrado en un lugar, digamos, Ok. sin contacto con nadie más. Así que tampoco pueden viajar. Hay Pueden restricciones. viajar, o sea, Ah. sí, ellos van a viajar y después, bueno, ¿Y cuántas dosis de vacunas tenés ya? dos. Ah, igual que yo. ¿Cuál? ¿Qué marca? ¿Qué país? Tenemos Pfizer, Sinovac, No, vos, digo, ambos las podemos utilizar. ¿a vos cuál te tocó? A mí me tocó Sinovac, a ti. Ah, igual que a mí. Tenemos la Mm. vacuna comunista. Esperemos que funcionen igual que la otra. ¿Te la pusiste en el brazo izquierdo o brazo derecho? Uf, no me acuerdo, yo creo que el derecho, Uy, no funciona. ¿no? Entonces, Es voy a en tener el que, brazo izquierdo, es. Comunismo, brazo izquierdo. voy a tener que ir de nuevo. La Pfizer va en la derecha, la Sinopharm va en la izquierda. Vamos a tener que ir de nuevo ¿Qué te parece vacunarnos. esto? ¿Qué te parece el futuro porque cada vez parece como estamos más en un régimen, ¿no? Tipo una cosa más fascista. Esto de, bueno, ahora de preguntarnos, ¿no? ¿Estás vacunado? ¿No estás vacunado? ¿Puedes viajar si estás vacunado? ¿Qué te parece todo eso? ¿Cómo lo vamos a llegar a notar eso? ¿Vamos a poder ser libres de vuelta o vamos a estar, uy, no, yo tengo la segunda, la tercera, puedo ir al Y cine? me parece que para nosotros como generación está teniendo una dificultad grande, ¿no? Que tiene que ver con modificar costumbres que teníamos muy asociadas a la libertad. Sí, Pero
pero me ha pasado que al ver como a gente ya joven, realmente joven, digamos, te das cuenta que tiene como una capacidad de adaptación a esta nueva situación que es completamente distinta y que en el fondo el tema de reunirse socialmente funciona de esta manera digital, que el tema del viaje no es una cuestión tan importante desde el punto de vista que se pueden pescar un auto y irse 100 kilómetros para Mm. allá y ya sienten que están viajando. Entonces, no sé, yo creo que ahí hay como una revolución grande y que yo coincido contigo, a mí también me está costando muchísimo como adaptar, ¿no? Mm. Eh, esta misma cuestión de las oficinas, o de tener que trabajar en oficinas. Nosotros nuestro concepto era que los proyectos se diseñaban en una mesa, y se rayaban y se discutían y con las personas que estuvieran trabajando, digamos, en el estudio. Eh, y hoy día parece ser que nadie va a la oficina. Es Mm. como, yo creo que entonces, ¿cómo uno se adapta? Es como cuando se pasó del papel y lápiz, digamos, a la computadora. Es como, no sé cómo lo vamos a hacer nosotros, pero evidentemente yo creo que los jóvenes van a encontrar o van a mutar, digamos, a un Mm. sistema. Vamos a hacer algo sumamente políticamente incorrecto. Vamos a pensar una barraza. Pero por ejemplo, pues esto es algo que yo me pienso. Imagínate si el HIV, ¿no? En los años 80, 70, 80. Imagínate si a esa generación le hubiesen prohibido, bueno, a partir de ahora no pueden ir a hoteles transitorios, no pueden tener sexo, eh, prohibimos las noches porque hay un virus que está matando a una comunidad, ¿no? Bueno, no se tiene más sexo. En un punto estamos como en un delirio de eso. Imagínate, bueno, por suerte que el virus no se transmite por vía sexual, porque si no, ni siquiera no lo podíamos ni besar, capaz. Y antes, en los 80 no hubo ningún. Se murió una cantidad de gente y se murió muchísima gente por HIV. Nadie, no se inventó todo este circo. Es que yo creo que, a ver, yo en primer lugar pensaba que estábamos nosotros como chilenos exagerando la mirada. Y después como que de a poco me fui enterando que no, que es como una cosa como a nivel mundial. Eh, pero hay una cosa que es tremendamente jodida, que yo creo que hizo que las autoridades se comportaran de manera distinta a los años 80, ¿no? Que tiene que ver con que hoy día no se le permite a ninguna autoridad equivocarse, ¿no? Mm, Y el costo de la vida humana, digamos, es imperdonable desde esa perspectiva. Evidentemente el costo de la vida humana siempre debería ser imperdonable, pero en los 80 yo me imagino que se puso en la balanza y dijeron, bueno, vamos a tener que dejar morir a parte de la población, mm. será problema de ellos, digamos, y nosotros ya Bueno, dijimos, ¿no? igual acá en Buenos Aires, en Argentina no sucede porque nuestro presidente dejó matar 100.000 personas porque no quería la vacuna americana, solamente por eso, porque quería la rusa nada más. Y no pasó nada, y sigue. Y es más, ahora están descubriendo que en momentos nosotros no podíamos salir, él llevaba a chicas a la casa de Olivos a tener sexo, a archárselas. Y se las Bueno, pagábamos nosotros, las trolas. Y no pasó nada. eh, bueno, por eso que tienen una cantidad de historias en cine ustedes que son Y sí, maravillosas. sí. Yo Y creo que está la nuestra, casado. Y está casado, tiene mujer, todo. Bueno, igual no tiene nada que ver. Uno puede tener la pareja abierta, qué sé yo, pero bueno. Eso sí, las claro, feministas no dicen nada ahora. es que, claro, yo, no sé, bueno, nosotros estamos en un proceso en el fondo bien como complejo desde el punto de vista político porque hay por un lado una reforma a la Constitución y por otro en el fondo se están como eligiendo a quienes se van a presentar a presidente el, el próximo año. Entonces, es la sensación de que todo es posible, ¿no? Es como todo es posible desde el punto de vista pero como de la falsedad, porque son puras promesas de todo lo que el mundo desea, pero
no lo van a cumplir. Y si no se cumple, ya darán explicaciones, ¿no? Es como, Ah. eh, No, no, acá en Argentina nunca nadie pide explicaciones y nadie le hace nada. no, aquí se están pidiendo, pero se están pidiendo para poder después ocupar ese puesto de poder, ¿no? Ah, Como para hacer un enroque. Es como, si bien. hiciste mal, me toca a mí. Sí. Así que bueno, ¿Qué te quería decir con esto? La mirada como a mediano y a largo plazo, que yo creo que siempre es necesaria, hoy día no la mm, estamos teniendo. no. Bueno, bueno, nos veremos el día que pueda viajar y tomar un avión y llegar a Chile. O vos viceversa. Maravilloso, sí, cuando este tema se normalice. Te agradezco Sí, la invitación, un placer y muchísimas gracias. conversarlo. Dale. Bueno, y mañana mañana estoy en México. Wow, Dejo Chile por unos días y mañana estoy con un mexicano, con Viviano. Con Viviano, no me acuerdo el apellido. Pero bueno, no, no importa. de primera. Mañana nos veremos. Bueno, chao, muchas gracias. Buenísimo, un Gracias. abrazo. Un abrazo. Chao, Chau, chao. chau. Chau.